Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos a todos en esta noche a nuestra reunión de discipulado. Continuamos estudiando el capítulo 15 de nuestra confesión, que tiene que ver con el arrepentimiento para la vida eterna. Entonces, antes de comenzar con nuestra lección de esta noche, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de venir acá como tu iglesia, de reunirnos, Señor, en tu santo nombre, para estudiar, Señor, esta sagrada doctrina de tu palabra, Señor, para entender, Padre, la manera en la que tú llevas a cabo esa obra salvífica tan importante en cada uno de nosotros, Señor. Y sobre todo para que podamos vivir acorde con nuestra profesión de fe. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder meditar en estas cosas, que estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y nos conduzca hacia la verdadera vida abundante en Cristo Jesús, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a desplegar entonces nuestra lección para esta noche. Y anteriormente habíamos comenzado a estudiar este capítulo 15 y vimos anteriormente los receptores del arrepentimiento. Hablamos un poco acerca de los creyentes maduros y de los creyentes en general. Y en esta ocasión vamos a estar viendo los tres párrafos que nos hacen falta. La naturaleza del arrepentimiento, la continuidad del arrepentimiento y la provisión del arrepentimiento. Así que comencemos primeramente con el párrafo 3, con la naturaleza del arrepentimiento. No sé si me quiere ayudar mi hermano Henry a leer esta porción. Amén. La naturaleza del arrepentimiento. Ese arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Muy bien. Lo que vemos en este enunciado es lo que hemos estudiado anteriormente y la manera en cómo el pastor Albert Martin tuvo a bien poner cada uno de los elementos de esta naturaleza del arrepentimiento en forma de la analogía de un árbol. ¿Por qué en forma de un árbol? Porque si el arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento bíblico, nos lleva a nosotros a dar fruto, entonces podemos perfectamente ver que con cada parte de un árbol, desde sus raíces hasta su fruto, tiene relación con el arrepentimiento verdadero, con el arrepentimiento bíblico. Entonces lo que encontramos en este párrafo 3 del capítulo 15 son los elementos de cada una de esas partes de ese árbol. El pastor Sam Waldron, en su exposición de la confesión de fe, lo que hizo fue tomar estos principios y aplicarlos de la misma manera que el pastor Albert Martin hizo la analogía del árbol para poder explicar cómo entender esta naturaleza del arrepentimiento. Yo sé que los que han estado en el módulo de evangelismo, en el primer módulo de membresía, van a estar familiarizados con todo esto, aunque la iglesia también ya hemos visto y ya hemos discutido estos aspectos. Es necesario que ustedes miren de dónde sale todo esto y por qué aplicamos esta analogía y cómo nos sirve esta analogía para entender y explicar a otros lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico. Así que, siguiendo con nuestra lección, vamos a ir viendo cada uno de los numerales de nuestro párrafo 3. Así que, en primer lugar, encontramos el suelo del árbol. Dice el primer enunciado de este párrafo 3,
Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Es un regalo de la gracia soberana de Dios. Es una gracia que viene a nosotros por el conocimiento de la verdad del Señor. El arrepentimiento verdadero, al igual que la fe, es un regalo de la gracia soberana de Dios. Y vemos esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 31, si me ayuda mi hermano Noé a leer. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Muy bien, entonces aquí hablando del Señor Jesucristo, vemos que el Señor lo exaltó como príncipe y salvador para darle a su pueblo arrepentimiento. Entonces lo que vemos en esta porción de la palabra es que el arrepentimiento efectivamente es una dádiva que viene de Dios, al igual que el perdón de los pecados. Es algo que proviene, como dijimos, de su gracia soberana. Vemos algunos otros versículos de prueba, como Hechos de los Apóstoles 11:18. Mi hermano Liosmani, si me ayuda a leer. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Entonces vemos en estos dos versículos que efectivamente el arrepentimiento es algo que es dado por Dios. Aquí en Hechos de los Apóstoles vemos que Dios da el arrepentimiento a los gentiles como una dádiva de su gracia. Y lo mismo sucede en segunda de Timoteo 2:25. Por si quizás Dios les conceda en su gracia soberana, conforme a su voluntad, el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento procede del suelo de la gracia soberana de Dios. La gracia soberana es el terreno donde puede crecer ese árbol del arrepentimiento. Fuera de ese terreno no puede haber un arrepentimiento verdadero. Ahora miremos el tronco y las ramas. Dice la confesión en los numerales 2 y 3. Por lo cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo. Entonces, aquí vemos ese tronco y las ramas de ese árbol. El tronco y las ramas del árbol representan el corazón o la esencia del verdadero arrepentimiento. Esta es la conciencia de pecado que proviene de la fe en Cristo. La fe en Cristo nos capacita a nosotros para creer en Él y asimismo para conocer nuestro estado pecaminoso y proceder a arrepentirnos de Él para poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Miremos algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Salmo 51 del 1 al 6. Y estos, mientras miraba estos versículos de prueba, miraba cómo son también al mismo tiempo hermosas oraciones de arrepentimiento, hermosas oraciones que nos pueden conducir a nosotros a orar a Dios para que nos conceda el arrepentimiento en las ocasiones en las que nosotros hemos pecado contra Él y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Leamos ahí Salmo 51 del 1 al 6. Aline. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Esta es la oración de un hombre que comprende por el convencimiento del Espíritu que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón de Dios en Cristo Jesús. Esta oración de David es hermosa. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Solamente un hombre que se sabe y que se conoce ser pecador puede orar de esta manera. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El salmista sabe que sus rebeliones son muchas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque está consciente de su condición manchada y sucia y necesita ser lavado, necesita ser limpiado, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este hombre viene a confesar delante de Dios sus pecados y no esconde absolutamente nada de su condición. Llega persuadido por el Espíritu Santo que es un pecador, que está en profunda rebelión contra Dios y contra sus mandamientos, y clama a Dios para que borre sus rebeliones, para que no las tenga en cuenta, para que sean lavadas, para que pueda ser reconciliado con Él. Él sabe incluso la manera en que ha sido concebido. En Él no hay nada bueno, todo lo que hay en Él es pecado. Por lo tanto, necesita desesperadamente ese perdón de Dios. Esa es la oración de alguien que está consciente de su condición. Esa es la oración de alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo acerca de su pecado y ha sido movido a buscar el perdón de Dios para el perdón de esos pecados. Miremos otra oración. El Salmo 130 del 1 al 4, hermana Laura. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Otra hermosa oración que encontramos en Salmos que dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Porque si miraren mis pecados, ¿quién podrá mantenerse? Este hombre sabe que sus pecados son grandísimos. Y si fuera a ser juzgado por ellos, realmente nadie podría mantenerse en pie. Pero por cuanto somos juzgados por la justicia del Señor, quien llevó esos pecados por nosotros y nos aplicó su justicia a nuestra vida, entonces es que nosotros podemos presentarnos íntegros delante de Él y recibir su perdón. Por eso dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces esta oración representa tremendamente lo que es la esencia de ese arrepentimiento, estar convencido, conocer que somos pecadores y nuestra necesidad del Espíritu Santo, nuestra necesidad de perdón de parte de Dios a través de Cristo. Y esta es una labor de convencimiento que hace el Espíritu Santo. El Señor nos dice en Juan que Él nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él convencerá al mundo de pecado. Solamente aquel en quien la obra del Espíritu se ha hecho en su corazón es capaz de reconocer y pronunciar estas palabras. Un hombre que no ha venido a la fe, un hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no puede orar de esta manera. Ni siquiera puede reconocer su necesidad de Dios y su condición de pecador. Es como el fariseo que dice,
Te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana, porque yo doy mis diezmos, porque yo hago aquí, yo hago esto, yo hago el otro. No soy como aquel otro. Esas son las oraciones de los fariseos. Pero el hombre que está consciente de su condición y que tiene el Espíritu Santo adentro puede ver la pecaminosidad que hay en su propia vida y busca el perdón, la limpieza, la reconciliación con Dios. Esta es la verdadera esencia del arrepentimiento. Entonces tenemos varios ejemplos de verdadero arrepentimiento en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas 15, del 17 al 18, mi hermano Gerard, si me puedes ayudar a leer. Sí, pastor. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow, ahí vemos en ese poderoso relato que hace el Señor Jesucristo acerca de la parábola del hijo pródigo, la naturaleza del verdadero arrepentimiento, porque dice que el pródigo volvió en sí, que esto recapacitó y se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y entonces, derivado de ese volver en sí, de ese darse cuenta de su condición, es movido entonces a hacer algo. En este caso, la acción es me levantaré e iré a mi padre. Volver al padre para recibir el perdón del padre. Entonces el arrepentimiento no solamente es, ay, lo siento, sino que es darse cuenta de su condición de pecador y su condición de necesidad de perdón y ser movido por esa realización a buscar la reconciliación con Dios, a pedir perdón por sus pecados. Así que la parábola del pródigo nos ofrece un ejemplo poderosísimo acerca del verdadero arrepentimiento. Tenemos también Hechos de los Apóstoles 2, del 37 al 38. Si me ayuda la hermana Marlene a leer. Sí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí vemos también la naturaleza de este verdadero arrepentimiento. Estos hombres estaban compungidos de corazón y querían saber qué podían hacer. Después de saber que su condición era pecadores y después de conocer su necesidad de perdón y de reconciliación con el Padre y de vida eterna para recibir la vida eterna, que es el don del Espíritu Santo que se habla aquí. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces ahí vemos que estos hombres son movidos hacia el arrepentimiento verdadero, a dejar sus pecados, a dejar lo que estaban haciendo y como el pródigo, volver en sí y regresar a la casa del Padre para pedir perdón y reconciliarse con él. Y de esa manera recibir este don del Espíritu Santo que es la vida eterna. Entonces, son dos ejemplos poderosos de arrepentimiento bíblico, del arrepentimiento verdadero. Vemos un tercer ejemplo en la vida de Judas, pero aquí vemos un arrepentimiento que realmente no es verdadero. ¿Cómo sabemos nosotros que el arrepentimiento de Judas no fue verdadero? Porque no lo condujo a Cristo. Si tu arrepentimiento, mi hermano, no te conduce a Cristo, a dejar de hacer lo que estás haciendo y hacer las cosas que Dios te manda a hacer, tu arrepentimiento no es arrepentimiento, sino que es remordimiento. Y el remordimiento siempre termina mal. ¿Por qué? Porque es emocional, porque es psicológico y porque es solamente temporal. Miremos lo que dice Mateo 27, del 3 al 5, si me ayuda a leer la hermana Carlota.
Mateo 27, de 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces vemos acá el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. El hombre tuvo remordimiento de conciencia por haber pecado contra el Señor, pero no fue al Señor para pedirle perdón. Fue a los sacerdotes y a los ancianos para resarcir el daño, queriendo arreglar las cosas todavía con sus propias fuerzas. Entonces, ese arrepentimiento realmente es un falso arrepentimiento porque no conduce a Cristo. Y vamos a ver más adelante el contraste que hay con otro apóstol, con el apóstol Pedro, al pecar contra el Señor Jesús también y de una manera horrible. Pero vamos a ver la diferencia entre un arrepentimiento y otro. En el caso de Judas, fue solamente un remordimiento sentimental que lo llevó a tratar de solventar la situación por sus propios medios, no a ir al Señor Jesucristo y clamar misericordia y perdón de su alma. Sabemos también que detrás de todo esto estaba el plan soberano de Dios fraguándose atrás y que era necesario que Judas entregara al Señor Jesucristo. Pero queda registrado esto para nosotros, para que nosotros podamos entender lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es solamente el remordimiento de conciencia, como en el caso de este Judas. El remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero conduce siempre hacia Cristo. Así que miremos las raíces del arrepentimiento. Hemos visto el suelo, que es la gracia soberana. Hemos visto el tronco y las ramas, que es el corazón o la esencia del verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a ver las raíces de este arrepentimiento. Y más adelante lo vamos a ver de una manera bien clara para que usted lo pueda entender mejor. Pero ¿cuáles son las raíces de este arrepentimiento? En el numeral 4 nos dice este párrafo 3, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Así que vemos por un lado que existe humillación por el pecado, tristeza, una tristeza que viene según Dios y un repudio de ese pecado, un aborrecimiento de sí mismo, pero que al mismo tiempo lo lleva a orar por el perdón y recibir las fuerzas que proceden de la gracia para abandonar ese pecado. Entonces, lo que esto nos dice a nosotros es que el arrepentimiento tiene una doble raíz, que es, en primer lugar, la tristeza por el pecado, tristeza que viene de Dios por el pecado, y en segundo lugar, la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Esto es, que yo hago mía esa misericordia para recibir el perdón por mis pecados que Dios me ofrece por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento tiene esta doble raíz, que es en primer lugar la tristeza que viene de Dios por el pecado y en segundo lugar el hacer mía la misericordia de Dios que tengo en Cristo para saber que Él me puede perdonar. Así que miremos algunos textos bíblicos que nos hablan en primer lugar acerca de la tristeza por el pecado. Si me ayuda a leer, vamos a ver, Marta. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, y eso lo vemos perfectamente claro en el ejemplo de Judas. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo
produce muerte, produce decepción, produce depresión. Pero la tristeza que Dios trae a causa del pecado nos va a conducir siempre a Cristo para tener salvación. Y entonces aquí vemos el ejemplo de Pedro. Pedro cometió un pecado, hermanos, grandísimo contra el Señor Jesucristo, a grado tal que la tercera vez que él negó el nombre de Cristo, blasfemó contra él. Y en Lucas 22:62 nos damos cuenta cuando Pedro oye en su mente aquellas palabras que el Señor le había dicho, que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y en ese momento en que se dio cuenta que había pecado contra el Señor, lloró amargamente. Esta tristeza invadió el corazón de Pedro. Pero a diferencia de Judas, mire cuál fue la reacción de Pedro. Al darse cuenta que el Señor había resucitado. No hace falta, perdón. No hace falta aquí un verso, hermanos. Lo voy a poner. Solo denme un minuto. Lucas 24:12. Okay. Entonces vemos Lucas 24:12. Esta es la reacción de Pedro, a diferencia de Judas. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio lienzo solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué razón? Porque si Cristo había resucitado, había esperanza para Pedro de que él podía alcanzar el perdón por parte de Dios. Entonces la tristeza de Pedro lo llevó a correr al sepulcro para salir al encuentro del Cristo resucitado. Entonces esa es la diferencia, mis hermanos, entre la tristeza que viene de Dios, que nos dice Corintios 7, y la tristeza que viene del mundo. La tristeza que viene del mundo llevó a Judas a suicidarse. Así que la última parte de esta analogía del árbol son sus frutos. Nos dice el numeral 5, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Esto nos habla a nosotros de lo que el Señor Jesús dijo acerca de dar frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que mostrar frutos. Tiene que haber una evidencia de la obra espiritual hecha en su vida, de aquella conducción espiritual que lo lleva a usted a apartarse de su pecado, a buscar la misericordia de Dios, a recibir ese perdón de Dios. Y eso tiene que ser evidente en la vida de una persona. Si una persona dice, no, yo estoy arrepentido de mi pecado, pero siguen las mismas cosas, siguen las mismas prácticas, no tiene comunión con sus hermanos, se ausenta de la iglesia, continúa involucrado en prácticas de pecado, esa persona no tiene frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos si verdaderamente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, nos dice Juan. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 26:20. Vamos a ver si me ayuda a leer mi hermano Roberto. No está Robert. Lurbin. Sorry. Ahí está. Me falla aquí este mouse. Hechos de los Apóstoles 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces vemos que la conversión
de estos varones de Damasco y Jerusalén y de la tierra de Judea y los gentiles meritaba que hubiera obras dignas de arrepentimiento. Si este es un árbol, este árbol tiene que dar frutos. Y el Señor habla a sus discípulos y les dice que tienen que dar muchos frutos. Así que los frutos son indispensables como una señal de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que es el arrepentimiento verdadero y bíblico. Así que para recordar lo que hemos estado viendo, tenemos la analogía del árbol. El suelo, el terreno donde crece ese árbol, es la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios actuando en el corazón del hombre, trayendo la regeneración, pasándolo de muerte a vida, lo hace estar consciente de ese arrepentimiento. El tronco y las ramas del arrepentimiento representan el corazón o la esencia del verdadero arrepentimiento. Aquel darse cuenta, aquel volver en sí como el pródigo y la necesidad de venir a Cristo, de hacer algo por su condición actual. Las raíces de ese arrepentimiento representan los dos cambios fundamentales en el fondo del alma del hombre. Una verdadera percepción por el pecado que trae esa tristeza que viene de Dios para darse cuenta que ha fallado y para reconocer su necesidad de Él, y una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. Es decir, hacer suya esa misericordia y ese perdón gratuito que el Señor Jesucristo ofrece para el perdón de nuestros pecados. Y finalmente, el fruto de ese arrepentimiento consiste en las buenas acciones de servicio a Dios. Ese fruto es la evidencia de que el arrepentimiento es genuino y no falso o superficial. Albert Martin añade que el follaje del arrepentimiento, es decir, las hojas de ese árbol, son la evidencia de que el árbol está vivo, así como las hojas son la evidencia de que ese árbol está vivo. El follaje del arrepentimiento es el bautismo. El bautismo es la señal de que un árbol tiene vida. Es la señal de que una persona ha experimentado el verdadero arrepentimiento porque hay vida nueva en su corazón. Así que, mis hermanos, esta analogía del árbol sale de este párrafo 3 del capítulo 15, que nos habla acerca de la naturaleza del verdadero arrepentimiento bíblico. A continuación, nosotros vemos el párrafo 4, la continuidad del arrepentimiento. ¿Y de qué nos habla esta continuidad del arrepentimiento? Miremos lo que dice la confesión. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. ¿Sí? Así que esto nos habla acerca de nuestra necesidad de venir continuamente en arrepentimiento a Dios, presentando nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Y esta situación se debe a que aún habitamos en cuerpos de muerte y esos cuerpos de pecado tienden a inclinaciones pecaminosas, pero no es porque estamos en una práctica de pecado, sino que pecamos inconscientemente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras, debido al pecado remanente en nosotros. Así que aquí afirmamos lo que decía Henry en la sesión pasada, que a diferencia del nuevo nacimiento, que es un evento único en la vida del creyente, el arrepentimiento es una obra continua que continuamente tiene que hacerse. Continuamente tenemos que venir delante del Señor y presentar nuestros pecados delante de Él. No es que una vez que nacimos de nuevo, ya no tenemos que preocuparnos nada y ahora somos santos y ya nos vamos al cielo. Eso no es cierto porque todavía estamos en un cuerpo sujeto a pasiones, en un cuerpo corruptible que hasta que seamos
transformados hasta que el Señor Jesús en la resurrección nos dé un cuerpo nuevo, nosotros vamos a estar completamente libres de pecado. Mientras tanto, el pecado remanente en ese cuerpo corruptible se asoma y quiere salir y quiere llevarnos a apartarnos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es nuestro deber ahora, conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido y la capacidad de reconocer ese pecado, traerlo a la muerte y confesarlo delante del Señor para arrepentirnos de él y alcanzar el perdón en Cristo Jesús. Miremos algunos textos de prueba que nos hablan acerca de eso. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Si lo quiere leer la hermana Lisette. Sí, pastor. Primera de Juan 1, 9, 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cualquiera que diga que no tiene pecado es un mentiroso, ¿sí? Porque nosotros todavía pecamos. Todavía hay pecado en nosotros. Si el mismo apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Imagínense si eso decía Pablo, ¿cómo estaremos nosotros? Todavía hay pecado en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras obras, en las cosas que dejamos de hacer, en las cosas que hacemos, en todo. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser que si hay algún pecado que nosotros ignoramos, que Dios lo traiga a luz para que podamos arrepentirnos de él. Y el Señor nos ofrece esta hermosa garantía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero mis hermanos, para recibir esta hermosa promesa, para recibir esa limpieza de nuestros pecados, para recibir ese perdón de nuestros pecados, necesitamos primero conocernos y reconocer, así como el salmista, que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Porque como dijo el Señor Jesucristo, Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Entonces, a menos que nosotros nos sepamos pecadores, no podemos recibir estos beneficios que solamente tenemos en el Señor Jesucristo y que son exclusivamente para aquellos que se reconocen pecadores y que necesitan esta medicina. Entonces, es muy importante que nosotros seamos sinceros y claros de nuestra condición para que podamos recibir este beneficio delante de Dios. Salmo 19, 12. Si me ayuda Ludwig. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Muéstrame cuáles son los que estoy cometiendo, que no me doy cuenta en mi arrogancia y en mi prepotencia, en mi altanería. Muéstrame cuáles son los pecados de los que yo no estoy consciente para que pueda confesarlos y que pueda arrepentirme, que pueda recibir de ti el perdón. Es una hermosa oración la que hace David. Entonces, dos cosas que son claras acá. La primera es que seguimos pecando a causa del pecado remanente. Y la segunda es que tenemos la responsabilidad de venir delante de Dios para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos de ellos y recibir de parte de nuestro Señor el perdón. De eso nos habla este párrafo 4 acerca de la continuidad del arrepentimiento. Finalmente, el párrafo 5 nos habla de la provisión del arrepentimiento. ¿Qué nos dice esto? Leamos una vez más nuestra confesión. Dice en este párrafo 5, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria
la predicación constante del arrepentimiento. Y aquí encontramos una respuesta a aquella gran pregunta que me hicieron hace mucho tiempo. ¿Por qué solamente predican de pecado en esta iglesia? Porque la necesidad más grande que tenemos nosotros con este remanente de pecado en nuestro cuerpo es la de perdón de pecados. Y para poder arrepentirnos necesitamos estar conscientes de nuestros pecados. Así que si no predicamos acerca de los pecados, la gente va a pensar que están bien y que no necesitan arrepentirse y que no necesitan el perdón de Dios. Así que por eso predicamos acerca del pecado en nuestra iglesia. ¿Qué nos dice este párrafo? Trata con el pecado de dos maneras. En primer lugar, nos muestra los pecados pequeños, o lo que el autor Bridges denomina pecados respetables. Dice, no hay pecado tan pequeño que no sea condenado. El mundo nos dice, no, si es un pecadito, es un pecado blanco, ¿verdad? El Señor perdona esas cosas. Dios pasa desapercibido esos pecaditos así. No hay pecado tan pequeño que no sea condenado. Por muy pequeño que sea un pecado, va a recibir la condenación eterna en el infierno una persona, porque pecado es pecado. Yo le hago esta pregunta. Si yo le doy a usted un rico postre, imagínese un suculento pan horneado, dulce, de esos como los tres leches que hace Martita. Entonces le digo, mire, este es el postre que nosotros vamos a comer este domingo en la iglesia. Pero fíjese que mientras lo traía para acá, le salpicó un poco de pupú de perro. Pero solo es un poquito. Solo es un 1% de pupú de perro lo que le cayó. Así que no se preocupe, no se preocupe, no le va a pasar nada. ¿Se comería usted ese postre? ¿Por qué? Si solo es 1%. ¿Se da cuenta? Un 1% de contaminación es igual a un 100% de contaminación. Nadie se comería algo con solamente 1% de contaminación. ¿Por qué vamos entonces a hacer excepción de que un pequeño pecado, un pecadito insignificante, no puede hacer ningún efecto en nosotros? El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado es suficiente para estropearnos y condenarnos eternamente al infierno. Entonces no podemos tener tolerancia por los pecados pequeños. Sin embargo, tenemos la esperanza en Jesucristo de que aún esos pecados pequeños que pasan desapercibidos muchas veces, aún a nuestra propia vista, es capaz de ser perdonado por él. Déjenme poner acá nuevamente. Así que no hay pecado tan pequeño que no vaya a ser condenado. Dios trae arrepentimiento aún de los pecados insignificantes, tolerables o respetables, y nos ofrece su perdón gratuito por ellos. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí no hay ninguna clasificación de pecado. La paga del pecado, independientemente de que sea grande o pequeño, es la muerte. Pero tenemos la esperanza de que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que la provisión que Dios ha dado a través de este arrepentimiento es que Él puede perdonar aún estos pecados pequeños, y no debemos nosotros desestimarlos solo por ser pequeños. Es una mentirita. Es que se me olvidó decírtelo. Omisión y omisión son lo mismo cuando hablamos acerca de pecado.
Y tenemos también los pecados capitales, los pecados que pensamos que son terriblemente escandalosos. Dice la confesión, no hay pecado tan grande del que un pecador no pueda arrepentirse y que no pueda ser perdonado por Dios. Y esto es importante conocerlo porque hay personas que piensan que su pecado es demasiado grande para que pueda ser perdonado por Dios. Pastores, que usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Yo no creo que Dios pueda perdonarme jamás. Cualquiera que piense que su pecado es más grande que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es suficiente para lavar nuestros pecados, grandes o pequeños, pasados, presentes o futuros. La sangre de Cristo es suficiente para darnos perdón por nuestros pecados. Así que no importa si usted ha sido un violador, si usted ha sido un asesino en serie, un homicida, si el Espíritu Santo lo pasa de muerte a vida y usted llega a conocer al Señor Jesucristo, a poner su fe en Él, la sangre del Señor Jesucristo lo puede limpiar. Ahora, eso no significa que no lo vayan a condenar a cadena perpetua. Hay consecuencias por el pecado. Hay pecados que son de muerte, dice la Biblia. Hay pecados que tienen consecuencias mortales. Y tenemos que lidiar con las consecuencias. La salvación no nos exime de las consecuencias, sino que nos da una esperanza de que aunque en este mundo estemos quebrantados y hayamos condenado nuestra vida, en la eternidad podemos recibir el don de Cristo. Así que mis hermanos, aunque los pecados sean grandes, la provisión de Dios trae perdón, trae arrepentimiento. Así que no debemos subestimar la capacidad expiadora del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay pecado tan grande del que un pecador no pueda arrepentirse y que no pueda ser perdonado por Dios. El texto de prueba para este enunciado es Isaías 1:18. Si me ayuda Lurbin a leer. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. La grana era la tela que se usaba en los vestidos de los reyes. Era una tela real, ¿verdad? Entonces esto nos habla de que si los pecados son muchas veces disfrazados o engalanados o tienen una apariencia de piedad, aunque sean pecados respetables, pueden llegar a ser emblanquecidos como la nieve. Pero si por el contrario fueran tan rojos como el carmesí, incapaces de cambiar de color, terriblemente trágico, indicador de algo mortal, dice que aún esos pecados rojos como el carmesí van a venir a ser como blanca lana. Entonces el Señor llama a todos estos pecadores, tanto los que tienen pecados respetables como pecados capitales, y les dice, vengan luego y estemos a cuenta. Hay otra versión que me gusta, porque dice, venid pues y negociemos, dice Jehová. Estemos a cuenta. Pongámonos al día, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, van a ser como la nieve, emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, también van a ser blancos como la lana. Pero ven pronto y estemos a cuenta, dice el Señor. Qué hermosa invitación, hermanos, la que el Señor le hace a los pecadores, para que vengan y que se arrepientan de sus pecados y que clamen a Él por perdón, porque Él está dispuesto a perdonarlos, porque Él está dispuesto a emblanquecer esos pecados. Por muy oscuros que sean, o por muy blancos que sean,
Él está dispuesto a perdonar esos pecados. Así que ningún pecado es tan pequeño que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y no te engañes. Aun cuando tu pecado fuera pequeño, vas a recibir condenación si no te arrepientes y no vienes a Cristo para pedir perdón. Pero también tienes que saber que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. No hay pecado tan grande del que el Señor no pueda concederte arrepentimiento. Así que independientemente de que tu pecado sea pequeño o sea grande, puedes tener la certeza de que en Cristo hay perdón por esos pecados. El pecador puede lograr arrepentirse gracias a la obra del Espíritu Santo en él, y él ha provisto este perdón y esta salvación para todos aquellos que se arrepienten. Así que, mis hermanos, con esto terminamos esta clase. Déjenme ver, cerré la ventana antes de terminar. Sí, con esto terminamos nuestra lección de esta noche. Quisiera saber si hay alguna pregunta o alguna aportación acerca de este tema que vimos. No, pastor. Todo claro, gloria al Señor. Los hermanos que estuvieron en el módulo, un recordatorio para ellos sería interesante. Amén. Una de las cosas que en ese estudio mirábamos de dos cosas que debo de hacer para ser salvo es la palabra en su raíz para arrepentimiento, metanoia, que es un cambio de mente, pero también es un cambio de voluntad y un cambio de dirección. O sea, el hombre en su estado natural va tras la corriente de este mundo, muerto en sus delitos y pecados, obedeciendo a su padre Satanás, de los cuales todos estábamos bajo la potestad de él. Sin embargo, en esa gracia divina de la regeneración, del nuevo nacimiento y el arrepentimiento, ese cambio de dirección es radical, porque íbamos hacia allá, hacia nuestra destrucción, nuestra condenación, pero la gracia soberana de Dios nos hizo voltearnos hacia el camino de la vida eterna. Pero algo que recuerdo de ello en relación aún con el pecado remanente, como creyentes nosotros siempre, todos los días estamos expuestos a pecar. Y el cristiano puede caer, pero no significa que va a regresar a la dirección de la cual de donde fue sacado, sino que se levanta y continúa el camino, ¿verdad? Y otra cosa importante es siempre hay una línea delgada en cuanto a este aspecto, porque se puede abusar de la gracia también pensando, sí, está ese pecado remanente y puedo autojustificarme y confiar de que. Yo creo que ese también son los peligros de caer en esa línea descendente y quedar atrapados en una situación grave de pecado. Y siempre es bueno vernos pues siempre en ese espejo, la confesión de pecados, estar más cerca al Señor, caminando en esa dirección. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por esa aclaración muy importante, ¿verdad? El pecado no solamente es un cambio de mente, sino que es un cambio de dirección. Y sí, hay una delgada línea entre decir, no, bueno, si Dios me da el arrepentimiento, entonces yo puedo arrepentirme todas las veces que yo quiera y el Señor siempre me va a estar ahí para perdonarme. Como dicen algunos, ¿verdad? Si peco y rezo, empato. Pero la Biblia
nos dice algo muy importante aquí en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre los hijos del Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo practican el pecado, pero los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, el pecado siempre nos alcanza. Siempre vamos a cometer uno o dos pecados, pero eso es diferente a estar practicando el pecado como algo deliberado, como un abuso de la gracia y de la libertad que hemos recibido en Dios. Entonces, tenemos que entender esas cosas, que aunque el pecado puede llegar a nuestra vida en determinado momento, por un pensamiento, por una obra, por una actitud, por un comportamiento, por una palabra, es muy diferente a estar en una práctica deliberada y constante de pecado. A decir, me voy a entregar a este pecado para satisfacer mis deseos carnales. Eso es diferente. El que está en la práctica de pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8. Ahí no hay revés. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no tienen como costumbre estar practicando el pecado, sino que por el contrario buscan limpiarse del pecado, apartarse de él, santificarse, porque la simiente de Dios está en ellos y la simiente de Dios los lleva a darse cuenta que necesitan apartarse de las cosas que son contrarias a Dios. Así que muy importante la aclaración del hermano y gracias, mi hermano, porque podemos, ¿verdad?, profundizar más en ese aspecto acerca de la práctica de pecado. Hermana Laura tenía la mano levantada. Sí, el ejemplo que nos ha puesto sobre el árbol, ¿verdad? Del suelo, el tronco y las ramas, me hacía recordar lo del Salmo 1, que los que meditan en la ley del Señor, en lo que es su deleite, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. Y solo me imaginaba eso de todo lo que iba hablando del suelo, que es la gracia soberana, el tronco, las ramas, el corazón. Y qué hermoso es también el poder recordar. Creo que muchos ya hemos escuchado, ¿verdad?, bastante de eso, pero también sensibles y humildes al escuchar esto y decir, sí, ya lo sé, pero ¿qué causa en nosotros? Porque esto es inmerecido y de los más malos yo soy la más mala y qué había en mí para que el Señor pudiera perdonarme. Entonces creo que también la sensibilidad de estos temas que son bien bombardeados, pero a veces pasamos por alto, ¿verdad? Tan hermoso tema. Y lo que mencionaba sobre el arrepentimiento y el remordimiento me llamaba la atención porque hay personas en el mundo que puede que digan, bueno, yo era adúltero, pero ahora ya no lo soy, yo ya me alejé de eso, ya viví mi vida y ahora yo soy un hombre de casa y ya no volvió a hacer eso y puede que sí sea cierto, que ya no volvió, ¿verdad? Puede que sí, pero esto no lo llevó a Dios, o sea, él solo fue en su propio conocimiento de que eso no era correcto, que lo dejó de hacer, pero esto no lo llevó a Dios. Entonces, también tarde o temprano puede volver a caer, ¿verdad? Porque, pues, nuestros pecados quedan ahí siempre buscando la manera la oportunidad de volver y salir, ¿verdad? Pero me impactaba mucho eso de saber de que un verdadero arrepentimiento me lleva a Dios. Y siempre yo me pongo primero de ejemplo porque yo muchas veces sí tuve un remordimiento y sabía de que no era correcto, pero seguía mi vida, pues, pero en cambio ahora que siento ese peso, esa carga, ese asco, ¿verdad? De decir por qué hice esto, por qué, y en cosas mínimas, ¿verdad? Que uno puede decir, ay, pero eso no pasa nada, ¿verdad? O todo el mundo lo hace.
pero es la sensibilidad también que podamos tener y el Espíritu Santo que nos redarguye en esas cosas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, muy hermoso tema. Siempre es un placer estar aquí. Amén, hermana. Muy importante eso que usted dice. Cuando el arrepentimiento solamente es mental, lo único que hacemos es cambiar de pecado. Lo único que hacemos es cambiar de pecado. Y pienso mucho, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que tienen 12 pasos para poder salir del alcoholismo. Y muchas veces lo que hacen es, como le digo yo, cambiar de pecado. Porque salieron del alcoholismo, pero están atrapados con otras cosas. Muchos de los que salen ahí de Alcohólicos Anónimos salen atrapados con el vicio del tabaco, con el cigarro. Calman su ansiedad y las ganas de beber dependiendo del tabaco. O algunos con relaciones adúlteras y otros simplemente con el orgullo y la altanería de pensar que pueden resolver su propia vida, así como Judas, y arreglar las cosas por su propio esfuerzo. Entonces, cuando el arrepentimiento solamente es mental, nos va a llevar a cambiar de pecado únicamente. No nos va a llevar a Cristo para experimentar verdaderamente un cambio de vida. Robert, tenía la mano levantada. Ya no, se arrepintió. No lo escucho. Pues sí, ya. Más o menos. Sí, hombre, que estoy ahorita con el problema que Oliver se quitan los pañales. Hermano, no, compartía con el hermano Noé esta semana casualmente acerca de la lectura que tuve del libro de Primera de Samuel. Y el pecado realmente es una cosa terrible, ¿verdad? Porque según estuve platicando con el hermano, Dios escogió a Saúl para ser rey, pero por su desobediencia, ¿verdad? Al no haber aniquilado aquel pueblo que los asolaba y por no haber matado a su rey, sino que se lo llevó cautivo y se lo llevaba a Samuel, no obedeció a Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel, mira, quítalo porque este no sirve para rey. Y empezó a buscar otro rey para el pueblo de Israel. Igual, el Señor le dice al pueblo de Israel que han pecado contra él porque le han quitado a él como rey de entre ellos y han querido imitar a los pueblos que estaban alrededor. Vemos que el pecado es terrible porque nos lleva a quitarle el puesto a Dios, nos lleva a levantar ídolos, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro propio pensamiento y decir, no, hombre, es que todo el mundo lo hace, como dice la hermana Laura. Entonces, hablamos un poquito de la culpa, pero no, o sea, un poquito, como dijo usted ahorita, un poquito de fermipan, como decimos ahora en día, leuda toda la harina. Entonces, hermano, el pecado en sí mismo es una cuestión que destruye por completo el plan de Dios para con nosotros si somos desobedientes. Porque así como el Señor puede usar una persona, así mismo esta persona por desobediente puede decir, apartate y usar a esta otra persona mejor. Amén. Amén. Es terrible. En ese libro de Samuel vemos una guerra de voluntades. La voluntad del pueblo, perdón hermano, estoy con un poco de alerta. La voluntad del pueblo contra la voluntad del Señor. Y el Señor se encarga de hacer los pedazos cada vez que ellos eligen por su propia cuenta, ¿verdad? Cada vez que ellos no dependen del Señor para llevar a cabo los planes. Amén. Muchas gracias, Robert. ¿Alguien más? Pastor, una preguntita. Casi no escucho. Hola, ¿me escucha ahora, pastor? Sí, espérenme, voy a cambiarme de lugar.
Diga, hermana, le escucho. Ok, mi pregunta es esta. La mente de uno maquina el mal constantemente. Y hay muchas cosas, pues uno no las expresa, pero las está pensando y de repente uno piensa en hacer cosas que son pecado. Pero en el mismo momento uno dice, pero esto no va a agradarle a Dios, esto no es obedecer a Dios. Y eso me lleva a no cometer ese pecado. Eso es parte del arrepentimiento, eso es parte de ir mostrando frutos de arrepentimiento, eso es parte de ir pues en esta continuidad de mortificar el pecado, o no estoy realmente sintiendo un verdadero arrepentimiento. Espérenme. Dice que el pensamiento de pecado llega a su mente y entonces ahí inmediatamente decide alejarse de ese pensamiento y acercarse al Señor. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, pastor. O sea, al mismo tiempo que uno en la mente maquina la maldad, pero hay, no sé si llamarle como cuando el Espíritu Santo lo está redarguyendo a uno, entonces uno dice, no, esto no debo hacerlo, con esto yo no agrado al Señor, con esto no le obedezco. Entonces, eso me hace no cometer ese pecado, y lo pensé, pero no lo hice realmente. ¿Cómo le puedo decir físicamente? O sea, por ejemplo, vi un billete de 100 lempiras y dije, hey, aquí nadie lo está viendo, nadie parece dueño, pero lo agarré, no es mío, yo lo agarré, me lo estoy robando y yo lo agarro, ¿no? Pero yo al mismo tiempo digo, no, esto no me lo deberá el Señor, si yo lo tomo, estoy robando, estoy pecando, entonces no lo hago. Entonces, ¿eso es realmente un verdadero arrepentimiento o solo me estoy engañando a mí misma? Sí, eso es una evidencia de la nueva vida en Cristo, hermana, porque la nueva vida en Cristo es la que es capaz de ver esas cosas como pecaminosas realmente. El arrepentimiento viene cuando nosotros vamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname por haber pensado en mi corazón, haberme quedado con ese dinero que no me pertenece y por actuar mal. Entonces ahí es donde vemos nosotros el verdadero arrepentimiento. Pero el hecho de reconocer que eso es pecado y no hacerlo es una evidencia o un fruto del Espíritu para que nosotros podamos tener seguridad de salvación, ¿verdad? El hombre natural es incapaz de darse cuenta de esas cosas. Y de hecho va a proceder a cometer el pecado sin importar y sin reparar en las consecuencias. Únicamente aquel que ha nacido de nuevo es capaz de poder reconocer esas cosas, apartarse de ellas y ir a Cristo para perdón de los pecados en su corazón y en su mente. Para un hombre con una buena ética puede que no va que va a actuar correctamente, pero esa acción no lo va a llevar de regreso a Cristo para crecer en madurez espiritual y para crecer en santificación. Amén. Perfectamente claro, hermano, gracias. Hermano, pero si, digamos, yo me he visto en la calle botado, ahí no sería pecado, ¿verdad? No, obviamente. No vamos a conocer de quién es, ¿verdad? En esa ocasión decimos, como dicen en muchas iglesias, hay una iglesia que una vez visité que daban gracias a Dios antes de las ofrendas. Te doy gracias, Señor, por deudas pagadas, por cheques en el correo, dinero encontrado y por vuelto de más. Entonces es parte de la provisión del Señor, ¿verdad? Ay, no me lo manda a mí ahí, sí. Tiene una buena conciencia, entonces se lo manda al hermano Noé. Bien, mis hermanos, si no hay más preguntas, entonces terminamos con nuestro tema esta noche. Vamos a terminar orando. Voy a pedirle a Aline que nos despida en oración. Gracias, Padre, por este día que nos has permitido estar acá reunidos
como tu iglesia en este discipulado, Padre, que hemos aprendido mucho acerca del arrepentimiento. Permítenos, por favor, seguir, Padre, aprendiendo y caminando en ti. Por favor, prepara nuestros corazones para el viernes, para la reunión de oración, el sábado para la reunión de los jóvenes y la clase de los niños, y también para la enseñanza del domingo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.